¿Qué tal? Un saludo a todos, espero que estén muy bien. Esta es ya la segunda entrevista que vamos a realizar en Primero la Verdad. Vamos a conversar con un excelente invitado sobre algunas controversias bastante recientes y algunas otras cosas que no son nada recientes, pero que están influyendo bastante en muchísimos aspectos de nuestra vida. Su nombre es Emmanuel Rincón, él es abogado, es columnista, es escritor de varios libros de ficción y también de análisis político e ideológico, como su último libro llamado La reinvención ideológica de América Latina. Gracias por venir, Manuel, ¿cómo estás? Hola Reinaldo, gracias por el espacio. Muchísimas gracias a ti. Perdón, yo quería empezar con lo más reciente. Y bueno, para quienes no estén contextualizados, echo el cuento rapidito. Hace unos días Emmanuel publica una columna en el medio Pan Am Post que se titulaba Alerta padres, el lobby LGBT intenta normalizar la pedofilia y legalizar la pederastia. Esto, bueno, ocasionó todo un revuelo que todo un sector del mundo tuitero venezolano repudiara masivamente el artículo, alegando que supuestamente promovía el odio, que promovía la homofobia, pidiendo que reportaran los tweets que tenían el artículo, diciendo que según ellos tenía información falsa. Y bueno, fue muchísimo la callapa digital de algún modo, que incluso Panam Post hace un tweet aclarando que ellos no censuran a nadie, pero que no representa el artículo, la línea editorial de este medio. Y luego incluso borran los tweets de la cuenta de Panam Post que hacía referencia, que tenían, bueno, el artículo, el enlace del artículo, y cambian el título del artículo también. Entonces, bueno, esto lo podemos desglosar en muchísimas cosas que son bastante interesantes. Lo primero que yo quería preguntarte, Manuel, es cuál era tu punto, cuál era tu planteamiento en este artículo. ¿Puedes desarrollar, por favor, a qué te referías tú con que el lobby LGBT quiere normalizar la pederastia? Mira, yo creo que quienes fueron más allá del titular y leyeron el artículo completo pudieron comprender perfectamente yo a qué me estaba refiriendo. Es decir, ahí desarrollo una serie de cosas que han ido ocurriendo en los últimos tiempos respecto a este tema tan delicado. Y yo invoco que hay un sector del mundo LGBT que está haciendo lobby para que esto ocurra. ¿Y por qué lo menciono? Porque, bueno, yo ahí hablo del caso, por ejemplo, de Desmond Nápoles, que es un niño que tiene 8 o 9 años, que se ha ido presentando en bares gays, según he visto en varios medios, y él baila casi desnudo y la gente le tira dinero, hacen ciertas cosas, y esto es celebrado por cierta parte de la comunidad LGBT. Y de hecho le han dado eco, él ha aparecido en los Gay Pride en Nueva York, etcétera. Aparece en el medio como el New York Times y el diario El País, donde hacen casi que una especie de abogacía de que la pedofilia no es un crimen, sino que es una condición. Entonces ya empiezan a abrirse puertas que son catastróficas. Evidentemente, el tema con el LGBT es que es un colectivo y cuando tú mencionas, entonces todo el mundo llega a sentirse aludido. Yo estoy completamente claro y consciente que probablemente es un 2 o un 1% de esa enorme comunidad los que aprueban esa aberración. Pero lamentablemente tú tienes que referir que son, si bien es un grupo, hay un lobby que viene de allí que están invitando o incitando a que se den estas conductas que me parecen de verdad bastante aberrantes. Claro, cuando uno dice que, no sé, que Estados Unidos bombardea un país, uno no está diciendo que todos los ciudadanos de Estados Unidos bombardean un país. Y además, ahora creo que también creo que se podría hacer una distinción entre el movimiento político que aboga por determinadas causas que a todas las personas que engloba ese movimiento. Sin embargo, parte del contraargumento era que, en efecto, tal vez lo que decía la gente, yo leí el artículo, leí lo que decía la gente, que tal vez no hacía suficientes matices respecto a lo que significaba quienes estaban haciendo eso. ¿Y a qué responderías tú a los que decían que eso, así tú te refieras que es solamente un sector mínimo, así tú digas que solamente son unos medios que apoyan esas causas, inevitablemente todo el conjunto se ve comprometido? Es decir, ¿qué dirías tú ante los que dicen que inevitablemente eso promueve que la gente desarrolle cierto odio, entre comillas, por toda la comunidad?
Mira, eso es un caso muy similar a, por ejemplo, a como pasa hoy en día con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene innumerables denuncias de casos de pedofilia en su interior. Y cuando un individuo o un medio, etcétera, van a denunciar esto, dicen que en la Iglesia Católica hay, o hay una práctica de la pedofilia, y tú no te detienes a decir, no, es que es un sacerdote, son dos sacerdotes, son tres, o es un grupo. Cuando tú hablas de que la Iglesia Católica es el que hay, lastimosamente, unas personas dentro de la institución que están ejerciendo esta práctica, que es aberrante y es súper condenable. Y lo mismo pasa también con estos sectores LGBT. Y ese es el problema de colectivizar la lucha de los derechos de los homosexuales, que yo de hecho, como te decía, yo estoy completamente de acuerdo con el matrimonio entre homosexuales en todo el mundo, estoy de acuerdo con sus derechos, estoy de acuerdo con que los transexuales puedan vivir y ejercer su libertad individual sin que nadie los moleste. Pero otra cosa muy distinta es cuando se politizan las causas para darle un enfoque nocivo. Y lamentablemente hay una parte de ese mundo LGBT que está enfocando este tema de la pedofilia. Yo en Perú, que es donde estoy ahorita momentáneamente, vivo con mi mejor amigo que es homosexual y para acá al apartamento vienen sus parejas o lo que sea. Yo no tengo ciertamente, es más, me la vivo prácticamente con homosexuales todo el tiempo. Entonces, realmente que por allí no va la cosa, la gente intenta simplemente, digamos, afianzarse de algo donde no lo hay. Es lo mismo como que hoy en día yo me opongo completamente a Black Lives Matter. Y eso no me hace racista ni que yo quiera que maten a los negros, nada que ver. Sino que evidentemente ese tipo de movimientos colectivistas los están utilizando para una agenda política que es bastante aberrante. Y lamentablemente lo que sucede con el mundo LGBT son los únicos que les interesa es que se respeten sus derechos, etcétera, todo lo demás, pero hay activistas que los utilizan para pedir ciertas reivindicaciones o ejercer ciertas luchas que son inmorales. Te voy a dar un ejemplo. En España, no sé, no sé, es porque no sé cuál es la estructuración del movimiento, etcétera, todo lo demás, pero sé que hay un sector, porque eso se ve reflejado en la prensa, que está pidiendo que a los miembros del colectivo LGBT les den una renta mínima, una renta básica universal por ser LGBT. O sea, eso es un marxismo absurdo que ellos se están valiendo de que son una minoría o que son discriminados para que les dé dinero al Estado. ¿A cuenta de qué? De que son LGBT. Entonces, yo me opongo es única y exclusivamente a esta politización que se hacen de estas causas y por eso yo he insistido en que para mí lo mejor es que los homosexuales no tienen que sentirse necesariamente identificados con ese movimiento que para mí les ha hecho en los últimos años más daño que bien a sus libertades individuales. Comprendo, comprendo. Sí, yo particularmente tengo algunas discrepancias con el artículo que no son las discrepancias de la mayoría. Igual eso me gustaría dejarlo para después. Yo antes quería tocar el tema de que, y además es verdad lo que tú dices, la gran mayoría, tanto incluso los que apoyaban como no apoyaban el artículo, probablemente ni se lo leyeron. Entonces yo quería, eso bueno, eso es un problema que trasciende el asunto. Pero sí quería tocar este fenómeno de que estamos viendo de que estas opiniones sobre temas determinados hoy día están prácticamente prohibidas de facto. O sea, así se planteen desde la razón, así se planteen desde el debate sincero, está prohibido de facto de múltiples maneras. O sea, si tú disientes sobre estos temas, puedes tener consecuencias graves de todo tipo. Y bueno, y estos grupos y estas ONGs están están convencidos de que no hay espacio para la discusión sobre estas temáticas, o sea, que no hay otra visión posible. Y usan, por ejemplo, la excusa del discurso del odio, que es en gran medida, o de la información falsa, que es en gran medida lo que usaron con este caso particular. ¿Qué opinión te merece toda la reacción tan agresiva, que yo puedo entender hasta cierto punto la agresividad, porque creo que hay un condicionamiento bastante de que lleva años, pero ¿qué opinión te merece toda la reacción que hubo al artículo? Mira, no estamos descubriendo nada nuevo, de que vivimos en una época en que la censura cada vez es mayor y esto que en Estados Unidos se ha llamado la cultura de cancelación ha trascendido. Y evidentemente es terrible porque hoy en día resulta que ser blanco es un privilegio y los blancos parecen que ya no pueden pronunciarse sobre muchos temas.
Y si yo soy blanco y heterosexual, entonces yo no puedo hablar de los homosexuales porque eso me hace homofóbico. Y si yo soy blanco, entonces yo no puedo hablar de la lucha de los negros porque yo no soy negro, entonces no puedo opinar sobre eso. Entonces hay un totalitarismo de opinión. Digamos que yo expongo mis argumentos y yo no me dejo acobardar, pero sé que hay mucha gente que sí se siente intimidada y prefiere callarse o no hablar de ciertas cosas por miedo a lo que van. Yo, con respecto al titular y todo lo demás, yo consideré que no había que cambiar absolutamente nada. Fue una discusión que se dio dentro del medio. Yo dije, si ustedes lo consideran necesario, cámbienlo, no me voy a oponer, pero yo no estoy de acuerdo. Me parece absurdo porque ahí está muy bien establecido lo que yo opino. Que hay contradicciones, que hay gente que puede pensar diferente, todo lo demás, ok, bueno, eso es debatible, eso se puede conversar, eso, habrá gente que expondrá su opinión y otra, y que hay gente que puede pensar diferente a mí y eso es totalmente válido. Eh, eh, yo no, Claro, ¿y por digo, yo qué? no tengo la razón absoluta. ¿Cuál fueron los Ajá. argumentos para hacer esos cambios? Bueno, la avalancha de opiniones negativas, y creo que una ONG, hubo un par de ONGs que empezaron a decir que era discurso de odio y un poco de cosas, y el medio pues intentó cubrirse de cierta forma las espaldas, pero yo en mi Twitter escribí que yo no consideraba que eso estaba mal, y lo sostengo, no considero que está mal. Te vuelvo a poner el ejemplo, cuando todas los casos de pedofilia que hay en la Iglesia Católica no quiere decir que todos los sacerdotes ni que toda la Iglesia Católica sea una inmundicia, pero nadie puede negar que ahí ocurren cosas que dan pie a esto. Pero la diferencia es que en la Iglesia Católica no hacen una promoción a la pedofilia, ellos sí practican, que también es totalmente terrible. En cambio, estos grupos, con esa lucha de intentar normalizar, porque yo entiendo que han habido homosexuales y bisexuales y pansexuales, etcétera, que quizás han tenido infancias difíciles para poder ser aceptados sus gustos sexuales y todo lo demás. Pero esto tú no lo puedes, digamos, extrapolar y entonces hacer que un niño se pueda ir a bailar en un bar de gays teniendo 8 años. O este tema ahora que entonces comiquitas de niños que colocas a bisexuales besándose. Ese tipo de cosas que a mí me parece película de Netflix y ese post tan vergonzoso que mostraba unas niñas casi que en pose de prostitución, que me pareció terrible y creo que de ahí es que nace como mi rabia después de ver esto, de ver que es Es insólito. que es cada vez Como más una abierto. empresa, como una empresa transnacional puede publicar ese póster, eso es una ofensa. Eso es una ofensa, eso es aberrante. Entonces, Sí, como te digo, puede haber gente que pueda decirte, bueno, sí, no, pero te dan cierta... De hecho, hay un par de homosexuales que me escribieron, era un drag queen y los drag queen viven de eso, de presentarse en escenarios y todo lo demás. Y yo, ok, yo no tengo problema, pueden haber 10.000 drag queens y hacer lo que quieras. Pero si eres un mayor de edad y tienes conciencia de lo que estás haciendo, pero poner a un niño de 8 o 9 años a bailar casi semidesnudo en un bar gay y que te tiren dinero, por favor, eso no es algo que yo considere algo legítimo ni moral. Y eso es todo lo que yo trataba de explicar en el artículo. sí, no, y no hay nada más moldeable que un niño. Y yo sí diría que la diferencia con la Iglesia Católica, entre otras, es que, para empezar, si hay una institución que ha promovido la autorregulación en el comportamiento, incluyendo el comportamiento sexual, es la Iglesia. Por otra parte, la diferencia con la Iglesia es que si la Iglesia se revela algún tipo de caso, tú lo ves en absolutamente todos los medios internacionales, en los grandes medios hegemónicos. Mientras que tú no ves casi ningún medio de todos estos grandes medios, que con esto no quiero decir que una se justifique o no, ambas son igual de barbáricas, ¿no? Sin embargo, tú ves las cifras Claro. de proporcionalidad, de abuso infantil en la iglesia y la comparas, por ejemplo, con el mundo del espectáculo, o la comparas, por ejemplo, con las escuelas, con las instituciones educativas, la cifra es menor. Con esto no quiero decir que sea una aberración, lo que quiero decir es que me parece que es un problema que trasciende un grupo en particular. Sí, no, no. Y ahora, tú tienes un artículo que dice, volviendo al tema porque a mí me parece bastante delicado el tema de la reacción que tuvo el medio, porque tú tienes un artículo que dice que la Tercera Guerra Mundial es ideológica, que es decir, que la batalla más importante que estamos viviendo en nuestros tiempos es de ideas, es de valores.
Entonces, bueno, cuando vemos un medio que se dice defensor de la libertad, pero que ante una crítica masiva digital simplemente borra y modifica sus publicaciones, o un medio que se dice combatir el socialismo, pero a la hora de verse atacado en Twitter simplemente claudica, y por si acaso todo esto lo comento con la mejor intención del mundo, yo sé que tú no eres el jefe del medio y sé que estuviste en desacuerdo, y yo sí me pongo en sus zapatos, sé que es complejo, pero a ver, tampoco se está planteando que salgan a derramar sangre con un fusil para defender la libertad, como si la derramaron muchas personas gracias a quienes hoy día tenemos estas libertades. Pero cuando vemos que se reacciona de esa forma, es decir, modificando, capitulando, y además se da como ejemplo para futuros casos, bueno, si en efecto hay un conflicto por la libertad en el mundo, pues, oye, las guerras se ganan, me parece, asumiendo sacrificios. Y tal vez quedan bien con los progresistas que los atacaron, porque yo sé vi muchos progresistas como aplaudiendo lo que hicieron, pero con su base de lectores que han sido fieles a ustedes, tal vez notando. Entonces, bueno, ya tú comentaste al respecto, pero no sé si quieres agregar algo adicional al respecto. No, mi opinión fue exactamente por la misma vertiente que la tuya. Me pareció completamente innecesario y lo manifesté, pero no iba a armar un escándalo por esto. Claro, Se decidió y ya, yo digo, ok, está bien. Si cambias el titular, cambia el titular, pero no lo publiques más en redes y que el artículo se quede ahí ya. Y eso fue lo que pasó. entiendo, entiendo. Y bueno, volviendo al tema del artículo, que creo que es fundamental, es uno de los temas más importantes del mundo, que es la sexualidad. O sea, yo siento, y aquí me voy a extender un poquito, igual en cualquier momento me interrumpes si quieres comentar algo. O sea, yo siento que el asunto es que casi nadie, al menos los que nos oponemos a todas estas corrientes, casi nadie aborda el problema de fondo. Es decir, yo diría que el asunto de la pederastia trasciende el tema de la agenda LGBT. Es decir, no es que uno promueva al otro desde mi punto de vista, sino que ambos son consecuencia de la misma filosofía o de la misma agenda. El problema que yo veo es que al final casi todo el mundo acepta la narrativa de estos movimientos. Es decir, al final todos, incluyendo cierta derecha liberal, aceptan el relato de que los LGBT han sido una minoría oprimida por maldad, porque somos retrógrados, están de acuerdo con el matrimonio homosexual e incluso la adopción homoparental, y solo se oponen a cosas superficiales, que, ojo, es mi visión, ¿verdad? O sea, solo se oponen a cosas como que, bueno, que los usan políticamente o que son movimientos colectivistas, pero como que si le quitas todo eso, pareciera que lo demás está bien, como que no hay mayor problema. Y bueno, como tú bien dices, en uno de tus artículos, creo que en el artículo, bueno, el tema central de tu libro, cuando se impone una narrativa, o sea, cuando tú impones tu narrativa ya venciste, ya ganaste, más allá de que pueda haber algunas discrepancias en tangenciales. O sea, alguien puede decir que en principio la narrativa LGBT está bien. El tema es que o sea, cuando yo digo que el movimiento LGBT y la normalización de la pederastia son consecuencia de lo mismo, que tienen la misma raíz, me refiero sobre todo a uno de los procesos de los que casi nadie habla, pero que para mí fue una de las revoluciones más perniciosas para la felicidad de las personas, que fue la revolución sexual, que a su vez tiene múltiples orígenes también. La escuela de Frankfurt, el relativismo moral de Nietzsche y muchas otras cosas más, pero o sea, la gran pregunta para mí es, que yo creo que no la hacemos suficientemente, o sea, ¿cuál debe ser la actitud de una sociedad en torno a algo tan trascendente? Ya va, que me sale la conexión inestable. La pregunta para mí es, ¿cuál debe ser la actitud de la sociedad y de las personas en torno a algo tan trascendental como la sexualidad? O sea, la sexualidad es un pasatiempo y ya, o es algo más delicado. ¿Y cuál es la actitud de la sexualidad, o cuál debe ser la actitud hacia la sexualidad que garantiza mayor bienestar para el conjunto? Tanto para quienes se sienten atraídos para el sexo opuesto, como los que se sienten atraídos por el mismo sexo. Tú dijiste ahorita algo que yo comparto totalmente, que si a alguien le ha hecho daño estos movimientos últimamente, creo yo, es a las personas que sienten atracción por el mismo sexo. Porque, a ver, en esencia la revolución sexual masifica esta idea de que siempre hemos sido seres oprimidos porque no podemos practicar nuestra sexualidad a plenitud. Freud estaba obsesionado con eso. Y que, bueno, para ser libres no debemos tener reglas, ni ética, ni moral en torno a nuestra sexualidad. En fin, este es un tema que sé que es bastante amplio, pero yo quería como poner mi visión muy brevemente de esto. Es muy amplio, no lo podemos desarrollar todo ahorita. Sin embargo, las consecuencias de este proceso de revolución sexual son enormes y las tenemos a la vista, solo que ni nos damos cuenta. O sea, por dar un solo ejemplo, estamos viendo índices enormes, sin precedentes, de niños que se están criando sin su mamá o sin su papá, que podrá sonar como algo caprichoso, pero en absoluto está más que probado
que criarte sin tu padre o sin tu madre tiene efectos negativos en todos los ámbitos de la vida para el desempeño de ese niño, a corto, mediano y largo plazo. Sí. Y bueno, volviendo al tema del artículo, o sea, al final casi todas estas políticas progresistas, es decir, el feminismo, LGBT, pro aborto, esta obsesión que hay ahorita por enseñarles a los niños educación sexual. Yo creo que un niño no tiene que estar pensando en sexualidad, pero todo esto es lo que yo creo que tarde o temprano conduce a la normalización de la pederastia, porque ¿cuál es el límite de ese relativismo moral con el sexo? Y bueno, y repito, tal vez las personas más afectadas sean quienes forman parte de estos colectivos, es mi visión. Mira, ¿Te escucho? mira, hay una escena que yo vi el año pasado, bueno, no la vi yo, seguro la habrán visto millones de personas, que fue de verdad aberrante, que fueron las protestas en Chile. En las protestas en Chile hubo una foto en medio de todas estas protestas contra Piñera y hubo una escena que eran como 15 personas en trajes de cuero y máscaras Sí. y estaban teniendo sexo en la calle. Y había un sujeto, también con su traje de cuero, que se estaba metiendo algo por el ano. No sé, Sí, las recuerdo. más allá. Lamentablemente las recuerdo, sí. El punto es que fue algo realmente aberrante. Y entonces, ¿qué pasa? Que la gente que sí es realmente homofóbica, la gente que sí está totalmente en contra de esto, ve eso y tiene una razón, o sea, dice esto es aberrante por esto y por aquello. Y eso lo que hace es sencillamente destruir los progresos y los avances de la comunidad homosexual o LGTB o como la quieras llamar. Porque mi aspiración, o sea, lo que yo quisiera es que mañana los gays puedan estar con su pareja en la calle, no, sí que sea un problema, pero tiene que ser una libertad. Yo creo que realmente seamos una sociedad igual, es decir, no es que nosotros somos el colectivo LGTB para siempre y entonces nosotros siempre somos oprimidos y siempre hay como que toda esta lucha y todo lo demás, sino que yo quiero que realmente no haya ninguna diferenciación entre que esta persona sea heterosexual, homosexual o bisexual, lo que sea, pero que haya un comportamiento civil. El hecho que haya sido aberrante lo que ocurrió no es porque hayan sido unos miembros del LGBT que estaban haciendo eso. Si tú ves a un hombre y a una mujer en la calle teniendo sexo con máscara de cuero, va a ser igual de repugnante e igual de reprochable. Entonces, por eso me refiero a que esta colectivización es más bien lo que hace es hacerle daño a ellos, porque te insisto, yo lo que quiero es que seamos un mundo civilizado en el que ellos tengan plenos derechos, sin que haya este constante bombardeo masivo, sin que haya como esta inmensa necesidad de demostrar, yo soy LGBT y las banderas y las marchas y las consignas, y ahora entonces tú ves en todas las series, todos tienen que tener como este approach LGBT y todo lo demás, que ya se hace también demasiado tóxico y bombardean demasiado a las personas y lo que hacen es generar rechazo. Sí, y no es un tema de LGBT como dices, porque también hay mucha pederastia heterosexual, por llamarla de algún modo. O sea, es un tema Sí, que trasciende eso. quizás es mayor, y quizás es mayor. El tema, claro, ahí lo que vale identificarse es que indudablemente la mayoría de pederastia o pedofilia viene, bueno, ahorita vemos el caso, por ejemplo, de Evo Morales en Bolivia. Vienen de hombres mayores, heterosexuales, pero ¿qué pasa? El enfoque de mi artículo es a quienes están promoviendo que eso se normalice y eventualmente una legalización. El hombre heterosexual hace esto a escondidas, ok, sigue siendo igual de aberrante, pero no está haciendo una promoción para que esto siga ocurriendo. En cambio, este pequeño lobby LGBT quizás no lo hacen con la finalidad de que se apruebe la pedofilia, etcétera, todo lo demás. Pero lo que tú haces cuando tú muestres a un niño de 8 años desnudo bailando, lo que tú haces cuando creas un poco de contenido para niños que tengan actitudes sexuales entre personas, todo eso ya va como dándote una narrativa o una visión de que el niño es un sujeto sexual. Total. Y a eso es precisamente a lo que yo enfoco, que son casos, insisto, por eso totalmente diferentes. Y por eso es que mi acusación es directa hacia el colectivo LGBT, que una vez más,
Evidentemente será el 1, el 2, el 3%, no sé, pero no puedes negar que hay una parte de ese grupo que está promoviendo que esto ocurra. Sí, es que los medios que más promueven a Desmond Nápoles, correcto, se llama así, son medios que promueven, por ejemplo, su línea editorial es que es un medio pro LGBT. Y si, como tú dices, creo que indirectamente, lo quieran o no, terminan Sí. aupando ese tipo de conductas. No todos, por supuesto. Bueno, en la próxima parte quiero que hablemos más de tu libro, de lo que tú planteas como la necesaria reinvención ideológica de América Latina y varios temas relacionados con la política en el continente americano.